Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de esos pequeños momentos que nos hacen sonreír. Hoy, mis queridos amigos del romance, nos embarcamos en una travesía que sé que les tocará las fibras más sensibles, especialmente si comparten esa devoción por las historias de amor que calientan el alma, esas que te dejan con una sonrisa tonta pegada en la cara y un cosquilleo en el pecho. Vamos a sumergirnos de lleno, con todos nuestros sentidos, en un día que, sin duda alguna, se ha grabado a fuego en la memoria de dos personas que han logrado capturar no solo nuestra atención, sino también nuestros corazones más profundos, Hande y Kerem. Sí, lo han adivinado, mis estimados espectadores, hoy el foco de nuestra admiración recae sobre su historia, sobre esos instantes que, como chispas de luz, hacen que una relación brille con una intensidad que deslumbra. Y aunque la vida real, a menudo, se empeña en distanciarse de la perfección de un guión de película, ellos, con su sola existencia y su conexión, nos demuestran de manera palpable que el amor verdadero no solo existe, sino que tiene la capacidad de tejer recuerdos imborrables, de esos que perduran a través del tiempo. Así que, prepárense para un viaje sensorial, un recorrido lleno de romance embriagador, de una complicidad que se respira en cada mirada, y de esas pequeñas, aparentemente insignificantes, sutilezas que, en conjunto, transforman un día cualquiera en algo, simplemente, perfecto. Y antes de dar inicio formal a esta aventura, un recordatorio cordial pero fundamental, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito, con la mayor de las sinceridades, a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla. Cada nueva suscripción es un impulso vital para nosotros, un empujón que nos anima a seguir creando contenido que resuene con ustedes, que les inspire, por supuesto, que les mantenga siempre al tanto de todas nuestras nuevas publicaciones. Créanme, la experiencia les va a dejar con muchísimas ganas de más. Ahora sí, adentrémonos en la médula de nuestro análisis. ¿De qué se trata, exactamente, este día que se perfila como inolvidable para Hande y Kerem? Les invito a que piensen en esas parejas que parecen haber sido esculpidas directamente de las páginas de un cuento de hadas, aquellas que irradian una aura de magia y encanto, pero que, al mismo tiempo, son increíblemente terrenales, cercanas, palpables. Esa es, precisamente, la esencia de lo que exploraremos hoy. No se trata, en absoluto, de desgranar una lista de eventos espectacularmente costosos o de exhibir lujos desmedidos que poco tienen que ver con la realidad de la mayoría. Lo que realmente nos cautiva, lo que buscamos desentrañar, es la magia etérea que se gesta cuando dos almas que se aman con una profundidad que trasciende las palabras, deciden celebrar su conexión de una manera verdaderamente especial. Intentemos imaginar un día en el que cada minúsculo detalle ha sido concebido, meticulosamente pensado, con el único propósito de fortalecer su vínculo, de forjar recuerdos que serán atesorados como el más preciado de los tesoros, para siempre. Con esta premisa, vamos a desgranar, uno por uno, los elementos que, según nuestra perspectiva y el conocimiento que tenemos de su relación, componen ese día perfecto, ese lienzo sobre el cual pintaron una obra maestra de amor. Comencemos, como la vida misma, por el inicio, la mañana. ¿Cómo imaginamos que se desvela un día así, un día destinado a ser inmortalizado en el corazón? Con total seguridad, con una sorpresa. Pero atención, no hablamos de sorpresas que requieran un desembolso económico exorbitante o una logística digna de una película de acción. A menudo, son las sorpresas más sencillas, aquellas que nacen de la pureza del gesto y la intención, las que tienen el impacto más profundo y duradero. Quizás, y solo es una conjetura, se trate de un desayuno preparado con un esmero casi devocional, servido directamente en la cama, con sus comidas favoritas, aquellas que les transportan a recuerdos felices. O tal vez, una nota escrita a mano, impregnada de palabras tiernas, de confesiones sinceras, de recordatorios sutiles de los motivos que los llevaron a enamorarse, de esas chispas iniciales que prendieron la llama. La clave, el verdadero quid de la cuestión aquí,
reside en el gesto en sí mismo, en la demostración palpable de que se han tomado el tiempo, el valioso tiempo, y el esfuerzo, ese que a veces la rutina nos hace descuidar, para hacer que el otro se sienta especial desde el mismísimo primer instante en que abren los ojos. Imaginen, por un momento, la sonrisa que se dibujaría en el rostro de Anne al despertar y encontrarse con una pequeña carta, perfumada quizás con su aroma favorito, dejada por Kerem. O a Kerem, con una expresión de sorpresa y deleite genuino, al ser agasajado con un detalle, una ocurrencia, un guiño cómplice que solo Anne, con su perspicacia y amor, podría haber ideado. Estos pequeños actos de amor, estas minúsculas, pero significativas, demostraciones de afecto, son el cimiento mismo sobre el cual se construye un día memorable, un día que se atesora. Acto seguido, en la progresión natural de un día perfecto, surge la pregunta, ¿qué tal una actividad que ambos, Anne y Kerem, disfruten verdaderamente? Aquí, es crucial entender que no se trata de imponer una agenda rígida, de seguir un guión preestablecido que pueda resultar artificial. La verdadera esencia reside en elegir algo que ambos amen de manera genuina, algo que les permita conectar a un nivel más íntimo, más profundo, lejos de las presiones cotidianas. Podría ser, por ejemplo, una caminata serena por la naturaleza, quizás por senderos que les traigan ecos de momentos felices pasados, o la audacia de explorar nuevos parajes que despierten su imaginación y les inspiren conjuntamente. O quizás, una tarde dedicada al arte y la cultura, una visita a una galería de arte que despierte su interés mutuo, o la asistencia a un concierto de un músico que ambos admiren y cuya música les conmueva. Lo verdaderamente importante, el pilar fundamental de esta etapa, es que sea una experiencia intrínsecamente compartida, un espacio donde puedan conversar con fluidez, donde la risa brote espontáneamente, donde puedan observarse, estudiarse, y simplemente, disfrutar de la presencia del otro sin la intrusión de distracciones externas, de esos ruidos del mundo que a menudo nos separan. Pensemos en ellos, Anne y Kerem, compartiendo una conversación profunda, cargada de significado, mientras el sol se despide tiñendo el horizonte de colores espectaculares, o en esa risa contagiosa y espontánea que surge de una anécdota divertida, compartida al calor de una excursión inesperada. Son precisamente estos momentos de conexión genuina, de entendimiento mutuo, los que, como grabados a fuego, inscriben un día en la memoria para siempre. Y, por supuesto, sería un sacrilegio hablar de un día perfecto sin hacer una parada obligatoria en uno de los placeres más universales de la vida, la comida. Las comidas compartidas, especialmente aquellas que se disfrutan en un ambiente relajado, impregnado de buena compañía y conversaciones amenas, son pilares insustituibles en la construcción de cualquier día especial. Imaginemos un picnic idílico, cuidadosamente preparado con sus manjares preferidos, acompañado, claro está, de una conversación que fluye con la misma ligereza y delicia que los alimentos. O quizás, una cena romántica en un restaurante con un encanto particular, un lugar que, además de ofrecer exquisiteces culinarias, les permita saborear, sobre todo, la presencia inestimable del otro. Visualicen la escena, la elegancia sutil de una cena a la tenue luz de las velas, con el murmullo suave de la música de fondo como banda sonora de su encuentro, y sus miradas cruzándose, diciéndose mucho más que 1000 palabras jamás podrían expresar. O la alegría desenfadada y la calidez de un picnic improvisado, compartiendo bocados y anécdotas bajo el cálido abrazo del sol. La comida, en este contexto, se convierte en mucho más que sustento, es una excusa perfecta para detenerse, para saborear plenamente el momento presente, y para fortalecer, aún más si cabe, la conexión que los une. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente eleva un día de ser simplemente bueno a ser verdaderamente inolvidable, trascendiendo los actos concretos y las experiencias materiales? Es la atmósfera. Es esa sensación intangible, pero poderosa, de que todo, absolutamente todo, está alineado, conspirando para celebrar su amor. La atención meticulosa a cada detalle, la espontaneidad que se entrelaza de manera magistral con una planificación sutil, y,
sobre todo, esa complicidad palpable, esa conexión silenciosa que se respira en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Piensen en esos pequeños detalles que encienden la chispa, una canción especial que, de repente, comienza a sonar en el momento justo, evocando un recuerdo compartido, un objeto, una fotografía antigua, que se presenta como un catalizador de historias y emociones, o simplemente, el acto deliberado de tomarse el tiempo para escucharse activamente, para demostrar un interés genuino y profundo en lo que el otro tiene que decir, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Son estas pequeñas chispas, estos destellos de conexión, las que verdaderamente encienden la magia. Podríamos imaginar, con gran acierto, que Andy y Kerem decidieran incorporar en este día algo que fuera intrínsecamente personal para ellos, algo que reflejara su ADN como pareja. Quizás, la idea de revivir un lugar que haya sido testigo de una cita importante en sus inicios, un sitio cargado de significado emocional. O tal vez, la audacia de visitar un rincón del mundo, un destino que siempre han soñado conocer juntos, pero que hasta ahora, solo existía en el plano de sus anhelos. La personalización, mis amigos, es la clave del éxito en este tipo de celebraciones. No se trata de seguir un guión genérico que podría aplicar a cualquier pareja, sino de tejer un día que sea un fiel reflejo de su historia única, de sus gustos individuales y compartidos, de sus sueños más profundos. Imaginen, por un instante, que eligen un destino que resuena con la esencia de su relación, un lugar que ha sido testigo mudo de su amor, y que allí, en ese enclave especial, comparten un momento íntimo, un susurro al oído cargado de promesas, un abrazo prolongado y reconfortante que lo dice todo sin articular palabra. Ese tipo de detalles, esas pinceladas de autenticidad, son las que confieren a un día un carácter único e irrepetible. Otro aspecto que juega un papel fundamental en la construcción de la magia de un día así es la sorpresa. Y no nos referimos únicamente a las sorpresas iniciales que marcan el despertar. Hablamos de pequeños toques inesperados, de gestos que irrumpen de forma encantadora a lo largo de la jornada, añadiendo capas de emoción y anticipación. Tal vez un detalle, un presente pensado especialmente para ella, que Kerem le entrega en medio de una conversación, como un reconocimiento sutil de su presencia. O una actividad, una idea brillante, que Andy organiza sin previo aviso, con la única intención de sorprender y deleitar a Kerem. Las sorpresas, cuando se dan con amor, con verdadera intención de hacer feliz al otro, añaden un elemento de emoción, de expectación, que eleva la experiencia, haciéndola aún más especial y memorable. Pensemos en un regalo inesperado, pero cargado de significado, un objeto que hable de sus experiencias compartidas o de sus sueños futuros. O en un plan improvisado que, contra todo pronóstico, resulta ser la actividad perfecta, superando cualquier expectativa. Y, por supuesto, no podemos subestimar el poder transformador de la comunicación. Un día como este, impregnado de amor y de gestos significativos, no estaría completo, no alcanzaría su plenitud, sin una comunicación abierta, honesta y profunda. La capacidad de hablar abiertamente de sus sentimientos, de compartir sus sueños más ambiciosos, de expresar con claridad y sinceridad lo que aprecian el uno del otro. No se trata solo de emitir palabras bonitas, de cumplidos superficiales, sino de la habilidad intrínseca de escucharse mutuamente, de comprender las perspectivas del otro, y de ofrecer un apoyo incondicional que fortalezca su vínculo. Imaginen, al final de este día perfecto, una conversación tranquila, sentados juntos, quizás bajo un manto de estrellas, compartiendo reflexiones sobre lo que más disfrutaron, expresando su amor mutuo y reafirmando su compromiso de futuro. O simplemente, un abrazo largo y sentido, cargado de la paz, la serenidad y la felicidad que solo el amor verdadero, profundo y correspondido, puede brindar. Ahora, enfoquemos nuestra atención en el desenlace, en la culminación de este día excepcional. ¿Cómo se despide un día que ha sido concebido para ser inolvidable? Con un momento de reflexión serena, de gratitud sincera y de proyección optimista hacia el futuro.
Tal vez una conversación tranquila bajo el manto estrellado, donde repasan los momentos más preciados del día, expresan su amor profundo y renuevan sus promesas de compromiso. O, de manera más sencilla pero igualmente poderosa, un abrazo prolongado y reconfortante, lleno de la paz y la felicidad que emanan del amor auténtico. Imaginen el cielo nocturno como un testigo mudo y cómplice de sus promesas, o la calidez envolvente de un abrazo que los une, que los reconforta y que fortalece su conexión de una manera inquebrantable. Podríamos incluso considerar la hermosa idea de inmortalizar algunos de esos momentos. No necesariamente a través de sesiones fotográficas profesionales y elaboradas, sino quizás, con fotografías espontáneas, capturadas en el fragor de la alegría, para tener un recuerdo tangible, un testimonio visual de ese día tan especial. Esos pequeños recuerdos, esos fragmentos de tiempo que se vuelven tangibles, pueden convertirse en una fuente inagotable de alegría y nostalgia en el futuro, un portal a un pasado que siempre les hará sonreír. Imaginen una carpeta, digital o física, repleta de imágenes que capturan la esencia de ese día, un tesoro que podrán revisitar y revivir cada vez que lo deseen. En resumen, mis queridos amigos, un día verdaderamente inolvidable para Hande y Kerem, al igual que para cualquier pareja que comparta un amor profundo y genuino, se construye sobre una base sólida de amor, una atención esmerada a los detalles, elementos personalizados que reflejan su identidad como pareja, sorpresas encantadoras, comunicación abierta y constante, y, sobre todo, la creación activa de experiencias compartidas que, sin lugar a dudas, fortalecen su vínculo. No se trata de un ejercicio de ostentación, de gastar una fortuna, sino de una inversión consciente de tiempo, esfuerzo, lo más importante de todo, de corazón. Así que, para recapitular brevemente, hemos navegado por la posible configuración de una mañana que podría iniciarse con sorpresas románticas, hemos explorado cómo una actividad compartida puede ser un catalizador para fortalecer su conexión, hemos resaltado la importancia crucial de la comida en la creación de un día especial, hemos desgranado la magia que reside en la atmósfera y los detalles personalizados, hemos comprendido el poder revitalizador de la sorpresa a lo largo del día, hemos puesto de relieve la esencia de una comunicación honesta y profunda, y hemos visualizado cómo un final sereno y reflexivo puede sellar un día repleto de amor. Creemos firmemente que estos elementos, cuando se combinan con la química única y especial que existe entre Hande y Kerem, son los ingredientes perfectos, la receta mágica, para crear un día que se transforme, sin lugar a dudas, en un recuerdo imborrable, en un tesoro para toda la vida. Y con esto, mis estimados seguidores del romance, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la posible celebración de un día especial para Hande y Kerem. Ha sido un verdadero placer compartir estas ideas, estas reflexiones, con cada uno de ustedes. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan. ¿Cómo sería su día inolvidable perfecto? ¿Qué elementos considerarían indispensables en su propia celebración del amor? Les invito a que compartan sus ideas, sus sueños, sus anhelos, en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha conmovido, les ha inspirado o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden regalarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan disfrutar de estas historias de amor, de estas reflexiones sobre la belleza de las relaciones. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho, si se han unido a nosotros por primera vez hoy, les reitero mi más cordial invitación, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos. La aventura continúa, y no queremos que se queden fuera. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego, y que el amor los acompañe siempre.